Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Aquí les habla el ingeniero Mario Alberto Sanguinetti desde Lima, Perú, diplomado en teología, Instituto Baxter. Quiero en esta oportunidad, estimados amigos, reflexionar sobre la palabra de Dios. Toda escritura, dice las escrituras, la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. La Biblia es un libro inspirado por Dios. Claro, no aquellas versiones que introducen versículos trucados o trastocados. No podrían ser, pues, textos inspirados por Dios, toda vez que se les tergiversa o se les quita palabras o se les añade palabras, que está prohibido según la misma Biblia. No podemos agregar ni quitar nada. Y esto es importante que lo entendamos con la más absoluta precisión. En la Biblia católica encontramos, por ejemplo, algunos versículos, por ejemplo, el 1 Juan 5:7, que es harto conocido, que es apócrifo. Es una interpolación, una añadidura a la Biblia. Entonces, no podemos decir que 1 Juan 5:7 es un texto inspirado por Dios, pero sin embargo está allí en la Biblia católica, cualquier versión de la Biblia católica. Ahí encontramos nosotros, lastimosamente, un texto que podemos llamar apócrifo, y probablemente hay otros más allí, ¿no es cierto?, que están introducidos sigilosamente. Ahora, entendamos que una cosa es que las escrituras sean inspiradas por Dios y otra cosa que las escrituras sean la palabra de Dios. Cada palabra que se encuentra allí no es la palabra de Dios necesariamente, mas sí está inspirada por Dios. Las palabras de la Biblia son palabras inspiradas por Dios, o sea, Dios guió a los escritores para que escribieran con exactitud lo que realmente sucedió, se dijo, se habló. ¿No es cierto? Esto es lo que se entiende por la inspiración de las escrituras, que Dios le da su espíritu a ciertas personas que fueron los escritores bíblicos para registrar los hechos de manera clara y verdadera. Pero no todo lo que se dice en la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, haríamos mal en confundir la inspiración de las escrituras con la palabra de Dios como si fuera la plena y total palabra de Dios, ¿no es cierto? Esto no es así. Hay palabras que son de hombres impíos, de hombres no conversos, de reyes, de autoridades que no son necesariamente creyentes. E incluso hay palabras, declaraciones del mismo diablo, ¿no es cierto? Y sabemos nosotros, cuando Jesús fue tentado, el diablo le propuso muchas cosas, como por ejemplo, todo esto que ves te daré si postrado me adorares, ¿no es cierto? Y son palabras del diablo, no son palabras de Dios. Es algo que querramos poner al diablo como el Dios de la Biblia, no puede ser. Entonces aquí tenemos que una cosa es las palabras de humanos impíos, de demonios, las cuales fueron registradas por inspiración divina para que se escribieran de manera clara y tal como se pronunciaron, y otra cosa es que sean estas palabras de hombres o de demonios la palabra de Dios. Esto hay que entenderlo con la más absoluta precisión, estimados amigos. Si no entendemos esto, vamos a repetir como loros de que la Biblia es la palabra de Dios.
La Biblia no es la palabra de Dios, mas sí contiene la palabra de Dios o la palabra de Dios. En principio, estimados amigos, tenemos que entender lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios 35, que dice, toda palabra de Dios es limpia. Eso es lo que dice Proverbios 35. Pero las palabras de los demonios o las palabras de los hombres impíos no son necesariamente palabras limpias. Hay palabras malintencionadas, hay palabras con doblez, ¿no es cierto? Hay palabras que llevan un propósito escondido malsano, ¿no es cierto? Declaraciones, ¿no? Seducciones, tentaciones, ¿no? Que no son necesariamente algo que se podría considerar limpio, o palabras que se podrían considerar limpias. Pero Proverbios 35 dice que toda palabra de Dios es limpia. Así pues, estimados amigos, tenemos que entender que una cosa es que la Biblia sea inspirada por Dios y otra cosa es que la Biblia sea la palabra de Dios per se. Es decir, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces estamos diciendo que las palabras de los hombres impíos o de los demonios son también palabras de Dios. Y esto no es verdad, ¿no es cierto? Con eso no estamos desmereciendo las Escrituras, no estamos menospreciando las Escrituras. Pero la palabra de Dios tiene otra connotación en la Biblia. Cuando Dios se manifiesta a sus apóstoles, o cuando Dios se manifiesta a los profetas, mejor dicho, dice que vino palabra de Dios a ellos, la palabra de Dios a través del ángel del Señor. Palabra de Dios, el mensaje de Dios. Dios les mandó mensaje a sus profetas que eran mensajes o la palabra de Dios. Los mensajes de Dios, las órdenes de Dios, los dictados de Dios son de Dios y son su palabra. Ahí están registradas. Dios envió mensaje, ¿no? Y aquí tenemos nosotros, estimados amigos, algo parecido cuando leemos en las Escrituras, y eso está bien claro, ¿no? En Hechos 10:36, que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, de todos. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, así como lo hizo también a los hijos de Israel de antaño, lo hace también a los hijos de Israel en la época de Cristo, envía mensaje, ¿no? Por medio de Jesucristo, que es el predicador, el anunciador de este mensaje al mundo de entonces, ¿no es cierto? Y Lucas 4:43 dice que él vino a anunciar el evangelio del reino de Dios. De modo que el mensaje a los hijos de Israel es el mensaje del reino de Dios, el evangelio verdadero. Y por supuesto tenemos que añadir ahí también el sacrificio vicario de Cristo, que incluye su muerte, sepultura y resurrección al tercer día, según leemos en 1 Corintios 15. De modo que vemos nosotros que el mensaje que Dios manda a los hijos de Israel, tanto de aquel entonces de los preapóstoles como en la época de los apóstoles, es un mensaje que lo trae alguien. Y en este caso, en la época de Cristo, es Cristo mismo quien trae el mensaje. Él es el emisario que anuncia un mensaje de parte de su Padre. Y, por ejemplo, si nosotros nos remontamos, estimados amigos, a Lucas 8:10, leemos lo siguiente. Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, ese es el Evangelio, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y sabemos nosotros que la palabra de Dios es, para el mensaje de Dios, es la semilla, el mensaje que sembramos, que es el mensaje de Dios, que es el mensaje de su reino, el Evangelio salvador.
Por eso se llaman las parábolas del reino. La semilla es la palabra de Dios, que es justamente el mensaje del reino. Son las parábolas del reino. La semilla es la palabra de Dios, la semilla es el Evangelio Salvador, es el Evangelio del reino. Igualmente, si vamos a Hechos 8:12, dice claramente que cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué cosa predicaba Felipe? Anunciaba el Evangelio del reino de Dios y en nombre de Jesucristo. Y ahí, con este mensaje en ese entonces, él procedía pues a bautizar a los que habían recibido la palabra de Dios. Y esto es lo que dice en el versículo 14. El 12, Hechos 8:12 dice, pero cuando querían a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y en nombre de Jesucristo, ¿no? Se bautizaban hombres y mujeres. Y luego dice en el versículo 14, o sea, 2 versículos adelante, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, vemos nosotros si combinamos el versículo 12 de Hechos 8:12 y Hechos 8:14, vamos a ver que el Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo es la palabra de Dios. Vean ustedes, pues claramente Hechos 8:12 y Hechos 8:14. Y van a encontrar que el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo es la palabra de Dios. Y también en Hechos 11:1 vemos, por ejemplo, que cuando oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que los gentiles habían recibido la palabra de Dios, es decir, habían recibido el Evangelio, ellos también se gozaron. En Hechos 17:3 dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Y qué es lo que nos sigue diciendo la Escritura al final? Parece que es predicador de nuevos dioses, lo acusan a Pablo de ser un predicador de nuevos dioses cuando estaba anunciando la palabra de Dios, porque les predicaba, dice, el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Vean ustedes pues Hechos 17:13-18, que él dice el versículo 13, estaba anunciando la palabra de Dios, y en el versículo 18, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. También podemos ver nosotros que hay otro pasaje que dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o sea, el Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio, o sea, no creyeron en el Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el anuncio, pero hay gente que no cree en estas buenas nuevas que es el Evangelio. La palabra de Dios, el Evangelio que se ha anunciado, muchas veces no es creído. Así que, estimados amigos, debemos entender con la más absoluta precisión que básicamente la palabra de Dios es el mensaje que tiene Dios de salvación para la gente, que tiene que ver con su evangelio, el evangelio del reino, con la resurrección de los muertos. El mismo 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice que él anunciaba el evangelio completo, que era el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte y sepultura y resurrección, y también las cosas concernientes al reino de Dios. Según 1 Corintios 15, 1-4, y también en los versículos 45 al 50. Estimados amigos, entonces la Biblia de per se no es la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios, como también contiene palabras de los demonios, palabras de hombres impíos, pero todas estas palabras registradas fueron inspiradas por Dios para que se dieran claramente sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de tergiversación. Dios se encargó
a través de hombres para que escribieran, inspirados por él. Fielmente lo que dijeron él, su hijo, los apóstoles, hasta los demonios, hasta los hombres impíos, todo fuera registrado de manera fiel. Porque esto es lo que Dios quiso darnos, la Biblia, que contiene su palabra, la cual es inspirada por él mismo, como también los mismos demonios están inspiradas, pero no son la verdad. No son palabras santas, puras, como dice la Biblia. Bueno, estimados amigos, creo que esto es todo lo que tenía que comentarles hasta el momento, y como siempre será hasta la próxima oportunidad.